Sí, quizá por qué. No. Bueno, vamos a continuar esto. Vamos a Mateo 22, 37, nos quedamos. Déjenme nomás hacer rapidísimo. Amas a Dios de la manera que Él nos ama. Si nosotros no entendemos la resurrección de Cristo, no podemos amar a Dios de la manera que Él quiere que lo amemos. Las personas buscan hacer lo suyo, pero cuando tú entiendes la resurrección te da propósito. La resurrección te dice, así como Cristo resucitó, vive una vida diferente y yo vivo una vida diferente, pero también es necesario llevar a la gente a los pies de Cristo. Si nosotros no estamos trabajando para Cristo o viviendo para Cristo, entonces nosotros no hemos entendido la resurrección de Cristo y no hemos amado a Dios de la manera que Él demanda que lo amemos. ¿Cómo Dios demanda que lo amemos? Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué significa eso? Se lo vuelvo a decir rápido. Somos un ser tripartita, tenemos un espíritu, poseemos un alma, mente, emociones y voluntad y vivimos en un cuerpo. Dios está interesado en todo nuestro ser. Yo no puedo amar a Dios de la manera que Él quiere, que yo quiero, sino de la manera que Él demanda. Lo primero, en espíritu, yo tengo que nacer de nuevo. Yo no puedo orar a Dios de la manera que yo quiero, sino que yo tengo que nacer de nuevo. Hay muchos cristianos en las iglesias que no han nacido de nuevo. Para nacer de nuevo, tengo que darle mi vida a Cristo Jesús. Y si tú verdaderamente eres un cristiano que se negó a sí mismo, tomó su cruz y lo siguió y lo está siguiendo, tú has nacido de nuevo. Si no estás negándote a ti mismo, no estás tomando tu cruz, tomar su cruz es hacer su propósito. Si ustedes entienden ahorita que ustedes tienen un propósito y no se están preparando para ese propósito, no eres cristiano, no estás entendiendo la verdad de la palabra de Dios. No, pastor, usted no sabe, Cristo me cambió. No, hermano, Cristo no te ha cambiado. Cristo no cambia personas sin que la persona conozca ese propósito. Es decir, no, pastor, pero usted no sabe dónde me sacó. Así hay muchas personas que salen de las adicciones y de muchas cosas por la voluntad propia. Muchos cristianos tienen voluntad, muchas personas que dicen cristianos tienen voluntad propia para cambiar, porque eso nos dejó Dios, ¿ok? Pero no significa que seas cristiano. Ser cristiano significa que entendí que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y que yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino voy a hacer lo que Él quiera, aunque me cueste la vida. ¿Me está entendiendo? Eso es cuando tú verdaderamente naces de nuevo. Por eso hay muchos creyentes que sin ser creyentes en las iglesias, o cristianos que sin ser cristianos que no han nacido de nuevo. Van a la iglesia, pero ellos mandan sobre su vida y no han hecho el Señor de su vida. Entonces, si no han hecho el Señor de su vida, no han muerto con Cristo. ¿Me explico? La Biblia dice que todo el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. No nos podemos saltar esos tres pasos. No, es que las iglesias no nos enseñan porque si no, la gente no va a poder ser cristiana. Y hemos suavizado el evangelio para que la gente se haga cristiana. No, señores, no podemos bajar los estándares del cristianismo. Los estándares del cristianismo son los que están en la palabra de Dios. Muchas personas dicen, es que son cristianos extremos. No, lo que pasa es que hoy en día hemos diluido mucho el cristianismo. El cristianismo siempre ha sido extremo. ¿Cómo? Sí, tu brazo te es ocasión de pecado, córtatelo. Tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. ¿No es extremo eso? Señor, deja a mis muertos, que entierra a mis muertos. Déjalos, que ellos entierran a sus propios muertos. Señor, deja que me despida a mis padres. Déjalos, que ellos se despidan. Vino el joven rico y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Todos los mandamientos, ya los hice. Bueno, aún te queda una cosa, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿No es extremo eso? ¿No es extremo? El cristianismo es extremo. El problema es que lo hemos diluido tanto que las personas piensan que son cristianas sin ser extremas, y no podemos ser cristianos sin ser extremos. El cristianismo es extremo y nos llama a perder nuestra propia vida por Cristo. No significa que vamos a morir todos de mártires, significa que tengo que tener la disposición de hacer lo que no quiero hacer, aunque tenga que morir por Él. ¿Me está entendiendo? No, es que yo quiero comprar mi casa, quiero comprar esto, quiero comprar otro, quiero ser un hombre, quiero ser una empresa, esto, aquel otro. Y Dios te está diciendo, tonto, ¿de qué te vale todo eso si vas a perder tu alma? Cuando uno entiende la resurrección de Cristo, uno lo ama con todo su espíritu. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios
vivo y santo y agradable. Después dice que transformemos nuestra mente con la renovación de la palabra. ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Con todo mi espíritu, ya le dije, naciendo de nuevo. Después sigue el alma. ¿Cómo puedo amar a Dios? Con toda el alma. Cuando yo leo la palabra de Dios, la estoy metiendo a mi alma y fuerzo mi voluntad a la voluntad de Él. ¿Me explico? Porque la carne es débil. Y fuerzo mi voluntad para hacer lo que Dios demanda y no lo que yo quiera. ¿Me está entendiendo? Yo quiero drogarme, quiero hacer esto, quiero hacer al otro. Por eso dicen que un drogadicto, una vez que es drogadicto, no puede dejar de ser drogadicto. No, lo que pasa es que una persona que probó algo ya lo probó y sabe cómo sabe. ¿Me explico? Entonces, como ya sabe cómo sabe y las reacciones que quiere volver hacia eso. No significa que siga siendo un drogadicto. Significa que ya conoce ese deseo, conoce esa cosa y quiere volver hacia allá. Pero yo tengo que doblegar mi voluntad para dársela a Cristo para no ir. Amén. Lo mismo pasa con el sexo, lo mismo pasa con el dinero, con el poder. Hay muchas personas que son adictas al poder, por eso roban, por eso mienten, por eso toman autoridad sobre las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Y luego dice, con todo tu cuerpo. ¿Se da cuenta que usted tiene que sujetar su cuerpo? Usted tiene que obedecer a Dios con todo su cuerpo, amar a Dios. Fíjense, no solamente para alejarte del pecado y no hacer el pecado, sino para ir tal vez hasta el fin del mundo a predicar la palabra. O tal vez no a predicarla, tal vez para aprender. ¿Sí me explico? No, qué cansado, Señor. Qué difícil, Señor. Gracias a Dios hoy tenemos carros, antes andaban a pie. Y andaban para arriba, para abajo, para el otro lado, para el otro lado, para todos lados, siguiendo a Cristo. Porque amaban a Dios con todo su corazón. Y usted que tiene carro no quiere venir a la iglesia. Usted que tiene carro le da flojera. Usted que tiene carro le da ir a flojera a predicar. Le da ir a un curso de discipulado. Le da flojera ir a ser discípulo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a sujetar su cuerpo. Usted vive para usted y no vive para Cristo. Y usted necesita arrepentirse, porque si no se arrepiente, usted no es cristiano. Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, nacido de nuevo, con toda tu alma, con la mente renovada en Cristo y con todo tu cuerpo. Es decir, todo mi ser le pertenece a Dios. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si usted es un cristiano que va a la iglesia, pero no obedece a Dios, no estoy hablando de santidad, estoy hablando con lo que Dios quiere hacer en su vida. Si usted no se está preparando, que es el primer paso, y usted no está haciendo, entonces usted no está amando. ¿Se da cuenta cómo usted no está amando a Dios con todo su corazón? ¿Usted piensa que ama a Dios? Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, para que entendamos un poquito más esto. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice ahí, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos de aquí hemos resucitado con Cristo? ¿Qué nos dice? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que no tengo que estar buscando las cosas de la tierra. Tengo que estar haciendo el reino de Dios aquí en la tierra. No puedo estar buscando qué quiero yo, una mejor casa, un mejor trabajo. No puedo estar buscando qué quiero esto. Pastor, es que usted, entonces usted está en contra que trabajemos, usted está en contra que tengamos. No, no estoy hablando de eso. Hay etapas en la vida. Y si Dios todavía no le ha llamado a servirle tiempo completo o medio tiempo, lo que sea, siga trabajando, siga haciendo eso. Pero que su objetivo no sea el acumular riquezas y el buscar las cosas de esta vida, sino que sea un medio en el transcurso del proceso que está llevando a cabo. ¿Sí me explico? Porque va a llegar un momento en que le va a decir como Zaqueo, Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres y la otra mitad a la gente que si alguien le ha ofendido. Dice que venían cientos de personas y venían a los pies de Jesucristo y decían, ten lo que tengo. Le voy a decir un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo nació? ¿Qué vinieron los reyes sabios, verdad? Y le trajeron mirra, oro, incienso. ¿Sabe para qué le trajeron tanto? Porque venía la persecución y se tenían que ir a Egipto. ¿Se da cuenta que el Señor siempre provee para nuestras necesidades? Y con ese dinero se fue y vivieron como 5 o 6 años en Egipto. ¿Se da cuenta que el Señor, cuando ponemos nuestros ojos en la mirada de lo de arriba? María no quería ser madre, dijo, me van a matar. Pero Dios le dijo, María, y María dijo, sí Señor, aquí está su siervo.
José le dijo, yo no me voy a casar con ella, porque no es hijo mío. Y el Señor se le apareció con un ángel, más bien un ángel se le apareció y le dijo, José es hijo del Altísimo. Y José aceptó y fue. Y sin tener tanto dinero, de repente querían matar a todos los bebés. Pues vámonos a Egipto. Llegaron los reyes sabios, les dieron mucho dinero y con eso Dios les proveyó para vivir. ¿Se da cuenta que cuando usted pone su mirada en Cristo Jesús, usted puede ser como los reyes sabios, dejar todo donde estaban de tan lejos y venir porque tenían un propósito? ¿Se da cuenta? Bueno, ¿qué dice ahí la Biblia? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿buscad qué? ¿Y entonces por qué busca las cosas de la tierra? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se está dando cuenta? Un verdadero cristiano tiene un propósito celestial y su corazón arde por hacer el reino de Dios. No arde por tener posesiones, no arde por hacer las cosas aquí en la tierra. Arde por gastar su vida con Dios, porque entiende que Dios es su proveedor, porque entiende que Dios lo cuida y porque entiende que Dios lo ama tanto que no lo va a dejar tirado en la calle. Pero yo tengo que amar a Dios de la misma manera. Dios nos ha dicho, vamos rapidísimo a Marcos 16 para que veamos lo que Dios ya nos ha dicho. Amén. Marcos 16 dice, 16, el que creyere, versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta la tarea que tenemos? Predicar el evangelio, y no solamente predicar, sanar a los enfermos. ¿Sí me explico? Echar fuera demonios. ¿Se da cuenta que tenemos una tarea que hacer? Pero antes de eso, vea Mateo 28. Vamos a Mateo 28, ahí tantito para la izquierda. Mateo 28, versículo 18, para que vea ahí. Y dice, Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta que hay 3 tareas que hacer? ¿O 4 tareas? La primera es ir por el mundo y predicar el evangelio. Pero yo no puedo ir por el mundo y predicar el evangelio si primero no soy discípulo. ¿Me explico? Yo primero tengo que aprender a ser discípulo, porque dice la Biblia, ir por el mundo y hacer discípulos, ¿cierto? Si yo no me he discipulado, ¿qué me pienso que puedo ser discípulos? Nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Discipularme. Y luego después tengo que ir por las naciones para ser discípulos. ¿Se da cuenta que no basta con predicar? ¿Qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden. Pablo pasaba 2-3 años en algún lugar y luego los volvía a visitar porque tenía discípulos y quería que estuvieran ahí creciendo, porque si dice la Biblia en Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero antes dice que todo el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Se da cuenta que un cristiano verdadero no es aquel que viene a la iglesia, sino el que permanece en su palabra y conoce la verdad, y porque conoce la verdad se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue. ¿Se da cuenta que el cristianismo de hoy en día no son los verdaderos cristianos? Sino aquellos que amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Si usted no está amando a Dios con todos sus recursos, tiempo, economía, salud, cuerpo, si usted no está amando a Dios con toda su mente, pensando en su reino, si usted piensa más en las cosas de la tierra, usted no está amando a Dios correctamente. No estoy diciendo que no debe pensar la tierra, vivimos aquí en la tierra, lógicamente tengo situaciones, esto que el otro,
Pero lo que la palabra de Dios no dice es que no debe pensar. Se está refiriendo, ¿qué te preocupa más en la tierra? ¿Por hacer riquezas? ¿Te preocupan más las preocupaciones de la vida? ¿El qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿O te preocupa más cómo crecer mi reino? ¿Cómo tú crecer en Cristo? ¿Cómo llevar a más personas en Cristo? ¿En qué ocupas tu mente? No está refiriendo que no podemos tener un pensamiento aquí en el mundo de mis hijos, tengo que pasar por él. No, se está refiriendo que aquello que gobierna tu mente. ¿Qué es lo que está gobernando tu mente? ¿Las cosas de la tierra o las cosas de Dios? No significa que no podemos tener pensamientos de aquí, no. ¿Dónde está tu mente gobernada? Porque dice la Biblia que la semilla que cayó en el pedregal se preocupaban más por las cosas del mundo. Y la otra semilla que cayó y los árboles la ahogaron, se dice que se preocupaba más por los afanes y las preocupaciones que hay, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que esas semillas o esas tierras fueron infructuosas. ¿Por qué fueron infructuosas? Por la preocupación, lo que ocupaba en su mente. Dios nos ha dado una tarea y quiero que usted entienda que dice, en Marcos leímos ir por el mundo y predicar. Esa es una tarea, ¿ok? Otra tarea que nos dijo es echar fuera demonios, sanar enfermos, ¿ok? Y hablar lenguas, todo eso. Entonces van dos tareas, ¿verdad? Después, ¿qué dice en el versículo aquí en Mateo? Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Tenemos que ser discípulos. Es otra tarea, ¿verdad? Ahí van 3 tareas. Pero para hacer discípulos yo tengo que entender a quién le está hablando Jesucristo, a sus discípulos. Entonces yo primero tengo que ser un discípulo. Ahí va otra tarea, van 4. Y luego después en el versículo 19 dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolas. Ahí va otra tarea, tenemos 5 tareas, ¿se da cuenta? Y luego dice, enseñándoles que guarden. Ahí van 6 tareas, ¿se da cuenta? Tenemos 6 tareas como nuevos, como creyentes en Cristo Jesús. Hay mucha cosa que enfocar nuestra vida para Cristo y usted enfocada su vida para las cosas del mundo. Por eso hay muchos que se dicen ser cristianos, que cuando vayan al cielo, el Señor les va a decir, yo nunca os conocí. Pero Señor, en tu nombre cantábamos y hacíamos esto, pero yo nunca os conocí. Se me olvida cuál es la última iglesia de Apocalipsis, pero la última iglesia de Apocalipsis, la de la Odisea, les dice, ¿me han dejado fuera? ¿Ustedes me han dejado fuera? Por eso les estoy tocando las puertas de sus corazones para que me abran y recapaciten. Y luego también a la otra iglesia de Sardis, le dice, tú tienes fama de que vives, pero estás muerto. O sea, tú te crees que vives. Hoy en día hay muchos cristianos que creen que aman al Señor, pero no lo aman. Hoy hay muchas personas que piensan que están en el reino cuando no están. He conocido muchos amigos y amigas que van a estudios bíblicos, hacen esto, aquel otro y siguen viviendo como el mundo. He conocido a otros amigos y otras amigas que van a la iglesia, han cambiado sus vidas para Cristo, pero no tienen el enfoque en el reino. ¿Y sabes lo que pasa con ellos? Como decía ahorita Adrián, no es que sean cristianas, es un pasatiempo. Porque están pasando por un problema. La vez pasada platicaba con una persona y le dice, oye, me he dado cuenta que tú estás bien metido en el cristianismo. ¿Sabías que yo también soy cristiano? Ah, sí, qué padre, que esto, que el otro. Sí, mira, yo hace unos 7, 8 años tuve un problema, me divorcié. Después conocí una mujer católica, me casé con ella. Y esto, ay, ¿a qué iglesia vas? No, ya no voy a la iglesia, voy a la iglesia católica. Y yo lo conforté, le dije, ¿y tú dices cristiano? ¿Lees la Biblia? ¿Oras? Pues no, que esto, que el otro. Entonces, ¿tú piensas que eres cristiano por haber ido 2 años a la iglesia porque tenías un problema? ¿Y ya no vas a la iglesia? Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Es que le entregué mi vida. Eso no es ser cristiano. El que le entrega la vida a Cristo Jesús sigue perseverando, se esfuerza y sigue perseverando. Y todos los días crucifica su carne en la cruz para decirle, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya no vivo yo, sino vives tú, Señor. Un verdadero cristiano, su enfoque no está aquí en la tierra, está en el reino. Un verdadero cristiano dice, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sé que tengo un propósito. Ya les dije ahorita 6 tareas que tenemos que hacer. Y en esas 6 tareas está nuestro propósito. Y no nos podemos salir de eso porque fue lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Pero muchos estamos como Pedro y te lo voy a comprobar, como dice la palabra con Pedro. Vamos a leer rapidísimo. Vamos a leer
Lucas 24:13. Lucas 24:13. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero los discípulos no entendían la resurrección de Cristo. Y cuando una persona cristiana no entiende la resurrección de Cristo, su vida no tiene propósito. Sin resurrección no hay propósito. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, no tenemos propósito, no tenemos esperanza, no tenemos nada. Pero Cristo resucitó de los muertos. ¿Para qué? ¿Para que seamos mejores personas y sigamos viviendo nuestra vida? No, Él resucitó para enseñarnos el propósito y que nos dijo, así como yo resucité, toda la potestad me es dada, prepárense, hagan discípulos, ustedes vayan por el mundo, conviertan a las personas, háblenles de mí, enséñelas, bautícenlas y hagan discípulos. Su tarea principal de usted es aprender a convertirse en la primera etapa, ser discípulo. Después de ser discípulos, tengo que salir a predicarle a las personas para yo tener discípulos. Y hacer discípulos a los que yo estoy discipulando y enseñándoles. No le estoy diciendo que usted va a ser pastor, no le estoy diciendo que usted va a ser maestro, sino que Dios le va a encargar un grupo de personas que tal vez usted los va a llevar a la misma iglesia que usted va, tal vez Dios los va a llevar a otro lugar, qué sé yo, pero usted está encargado de esas personas que crezcan en Cristo Jesús. ¿Qué significa que usted tiene que ser discípulo? Que les tengo que predicar a las personas de Cristo y tengo que hacerlas crecer en Cristo maduras, para que una vez que estén maduras, listo, Señor, ahora ellos ya fueron discípulos, ahora ellos van a ser más discípulos. Señor, dame más discípulos, y el Señor te da más discípulos. Amén. Amén. No estoy diciendo que usted tiene que ser pastor ni maestro, estoy diciendo que usted está encargado de la vida de personas para discipular. Y usted tiene que comprometerse a esa tarea. No estoy diciendo que usted tiene que salir ahorita para hacerlo, sino que usted tiene que preparar. Pero la mayoría de los cristianos están como estos que vamos a leer. No entienden el significado de la resurrección y piensan, murió Cristo y resucitó. Ah, bueno, sigo mi vida igual. No, señores, fíjense lo que dice en el versículo 13. Dice, he aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, que sus ojos están vendados porque no han entendido la resurrección de Cristo. Y Jesús lo que hace es acercarse a ellos para hablarles la palabra de Dios, para que arda tanto en sus corazones, para que puedan ver a Cristo. Y dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Porque estáis tristes. ¿Se dan cuenta? Estaban tristes. Ellos no creían la palabra de Dios, que Jesús había resucitado, que iba a resucitar. Ellos estaban tristes. Usted puede ser una persona que se dice ser cristiano y vivir sin propósito porque está más enfocada en las cosas del mundo y estar triste. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. ¿Se da cuenta que no se acordaban de la resurrección el 3er día? Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Se da cuenta? Las mujeres les dijeron, Él vive. Yo me admiro mucho de María Magdalena. ¿Saben por qué? Porque ella, cuando vio al ángel y le dijo que Él vive, y luego se le apareció Jesucristo. ¿Sabían que María Magdalena fue la primera persona a la que se le apareció Jesucristo? Tanto que Jesucristo le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Si María Magdalena lo tocaba, arruinaba cualquier cosa. ¿Por qué? Porque él tenía que entrar limpio ante la presencia del Padre. Fíjate la importancia que Dios le dio a María Magdalena, que antes de ir al Padre, le dijo, Señor,
Tu hija María Magdalena no deja en paz y está grite y grite, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde lo han puesto? Déjame, me le aparezco nomás para que esté tranquila. Se le apareció, pero no me toques porque todavía no he subido el Padre. Ahora sí ya voy para el Padre. Salió corriendo y les dijo, Él vive. Y estos discípulos no lo podían creer. ¿Se da cuenta que refleja la iglesia hoy en día? Hay muchos cristianos hoy en día que están como estos que van por el camino de Emaús. Se te predica que Cristo vive, se te predica que Cristo resucitó. Se dicen ser cristianos, pero en su corazón están tristes porque no hay un deseo ardiente por seguir a Cristo. Se conforman con seguir nada más igual. Fíjense lo que pasa. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya va declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos cristianos hoy en día que saben de la resurrección de Cristo, pero sus vidas siguen igual y no cambia. Y Jesús les está hablando a muchas de esas personas que dicen ser cristianos para que salgan de su error, salgan de la ignorancia. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que a través de las escrituras, un verdadero cristiano, cuando pasa tiempo en la palabra de Dios, es imposible que no quiera darle más su vida a Cristo Jesús? Un cristiano que se dice ser cristiano y no pasa tiempo en la palabra de Dios, eres como estos dos ciegos del camino de Emaús, que iban por el camino, sabían de la resurrección de Cristo, sabían de que esto y que el otro, pero sus vidas no habían cambiado. ¿Por qué? Porque no entendían la resurrección de Cristo. Y como no entendían la resurrección de Cristo, ¿cómo fue que entendieron la resurrección de Cristo? Cuando Cristo les empezó a hablar la palabra y ellos empezaron a leerla y se dieron cuenta que Cristo les estaba hablando y quemaba en su corazón, ardía en su corazón. Si no arde en su corazón las ganas de leer la palabra y de pasar tiempo con Cristo, lo dudo que usted sea un cristiano verdadero. Usted puede pasar 1, 2, 3 días y leer la palabra, ¿y a poco no le arde el corazón? Sí, nervios. ¿A poco no le arde el corazón que usted sabe que quiere leer? Una persona no creyente le da igual leer la Biblia o no. Si la agarró una vez a la semana le da igual, 2 veces le da igual, porque usted no entendió la resurrección. Y si yo le pregunto, ¿ama a Cristo? Usted va a decir, yo lo amo. Pamplinas, usted no ama a Cristo. Si usted no entiende la resurrección y entiende que Cristo murió para vivir dentro de usted, usted no está entendiendo nada. ¿Me explico? Ahora veamos a Juan capítulo 21 para que entendamos esta parte, ¿ok? Juan 21, ¿listos? Dice Juan 21, esto fue, fíjense, esta es ya la tercera vez que se les aparece a sus discípulos. Ahí se les apareció 2, ¿ok? Y luego dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Otra vez quiere decir que ya otra vez, más adelante lo explica que es la tercera vez, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otro de los 12 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Ya les habían dicho que Jesús estaba vivo. ¿Qué hicieron los discípulos? Volvieron a su vida pasada. ¿Se da cuenta que si hay mucho cristiano igual? ¿Se volvieron al pecado? No, no se volvieron al pecado. No está hablando de una vida pasada de pecado. Está hablando de una vida normal. ¿Qué leímos en Colosenses?
Si resucitaste con Cristo, tu mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ellos dijeron, pues se fue el Señor, pero sí resucitó, pero no sabemos qué hacer, entonces volvamos a lo mismo. Y así pasa con los cristianos que no han nacido de nuevo, que no conocen la resurrección de Cristo, vuelven a lo mismo y a lo mismo. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando que siguen su vida igual, sin ningún cambio. Sus actividades son las mismas, es decir, trabajo, vivo, me reproduzco, tengo hijos, nietos, me retiro después, me jubilo, etcétera, etcétera, guardo dinero, esto, aquello, otro. Su mirada no está en el reino. Pero soy cristiano, amo a Dios. ¿Por qué estoy cristiano y amo a Dios? Porque voy el domingo a la iglesia y de vez en cuando hago una actividad. No, señores, si yo no estoy en la primera etapa que me estoy discipulando, entonces yo no estoy amando a Dios porque no le estoy creyendo que tengo un propósito. ¿Me explico? Tal vez usted no está en la etapa de discipulado, tal vez usted ya es maduro y como ya creció, entonces Dios lo está sacando para que haga sus primeros pininos y empiece a discipular personas y empiece a traer personas. ¿Me explico? Yo no sé en qué etapa está. Y todas las etapas no duran lo mismo. Esa es su relación personal con Dios. Pero si usted tiene una relación personal con Dios, como fue con los dos estos de Emaús, y usted lee la Biblia, ¿qué le pasó a ellos? Les ardía el corazón. ¿Cómo usted sabe que usted tiene que hacer algo diferente? Porque tu corazón te va a arder. ¿Sabes qué? Y empieza a platicar con su esposa o con su esposo. ¿Sabes qué? Creo que Dios nos está llamando a prepararnos más. Y la esposa, como también está metida con el Señor o lo que sea, dice, yo también siento lo mismo. Y pagan un curso, pagan esto, pagan aquello, el otro, y se meten a prepararse más con el Señor. Y llega un momento en el que dice, ¿sabes qué? Pues vamos haciendo esto para el Señor. Y empiezan a hacerlo para el Señor. Vamos a abrir nuestra casa para traer personas a hablarles de Cristo. Y empiezan a hablarles de Cristo. Vamos a traer personas para ser los discípulos. Y empiezan a ser discípulos. ¿Me explico? El joven, en lugar de estar preocupado, ¿qué voy a hacer para tener una casa, esto, aquel otro? Empieza a decir, entre más leo la Biblia, más me doy cuenta que no necesito nada. Más me doy cuenta que lo único que necesito es hacer con excelencia la razón de mi existencia, porque mi corazón arde por hablarle a las personas de Cristo. Pero se nos ha inculcado que tenemos que estudiar, trabajar y endeudarnos para tener esto, aquello, lo otro, ¿cierto? Y Dios te dice, prepárate. La mayoría de los cristianos, como les dije una vez, yo le estaba llamando a una persona a salir de una iglesia y no quería salir de esa iglesia. Y cuando platiqué con él y me dijo todo eso, le dije, bueno, ¿ya por qué no quiere salir? Oh, es que ahí es donde hago negocios. Porque era una persona que vendía de bienes y raíces y ahí tenía sus clientes y todo en esa iglesia tan grande y de mucho dinero. Dije, eso no es así. Cuando tú vas a seguir a Cristo, tienes que enfocarte en el reino de Dios. Dice ahí, versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué nos dice el versículo 3? Que estuvieron pescando ¿qué? Toda la noche. Y unos días anteriores no pudieron estar despiertos para velar con el Señor y orar con el Señor. Se caían de sueños. Se dan cuenta que para hacer las cosas de Dios es pesado, pero para hacer nuestra vida no es pesado. Es decir, si yo quiero seguir trabajando para tener más dinero, para comprar una casa, yo puedo desvelarme y trabajar como loco para conseguir más dinero. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, es que me tengo que acostar temprano porque mañana voy a trabajar temprano. ¿Me está entendiendo? Ah, pero si fuera para conseguir más dinero, vieja, lo que sea, voy a llegar más tarde porque tengo que conseguir más dinero para esto, ¿sí o no? Y lo hacemos. Lo que el Señor nos está hablando es que si así ponemos esfuerzo en las cosas de la vida, tenemos que ponerle más esfuerzo en las cosas de Dios. Por eso dice la Biblia, esforzaos y ser valientes. Y la Biblia nos enseña en qué, no en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios.
Dios tiene un propósito para tu vida, y si tú no has entendido que Cristo resucitó y que va a venir por ti, entonces tú no has entendido el poder de la resurrección, que yo tengo un compromiso y que ahora como cristiano no es solamente ir a la iglesia, pasarla bien, que todo esté muy padre, que el pastor me diga bendiciones y me voy, vivo mi vida tranquila, vivo mi vida bien y todo tranquilo. No significa eso ser cristiano. Ser cristiano significa impactar el mundo para Cristo. Ser cristiano significa que yo tengo un propósito, que así como Cristo murió y resucitó, yo también he resucitado una nueva vida y que lo he dejado vivir en mí, para que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Pero hay muchos cristianos como estos discípulos que les interesa más pescar que las cosas de Dios. Y la única forma que nos puede sacar a las personas de amar más a Dios y no al mundo es la palabra de Dios, como les ardía a los de Emaús. Y aquí que dice, les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Versículo 6, él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino que a 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo a sí mismo del pescado. Les dio a sí mismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. ¿Cuál era? La tercera vez. Y seguían haciendo lo mismo. No entendían la resurrección de Cristo. Si usted no entiende la resurrección de Cristo, usted nunca va a vivir para Cristo. Quiero que entienda. Claro que Cristo resucitó para nuestra justificación, pero no solamente para eso. Él resucitó para decirnos: así como yo resucité, Marta, María, Silvia, no, pues estaba hablando, es que como me quedé señalando, dijo Silvia, no, estaba hablando Marta, María de las del Evangelio, y Alex y Silvia, dice. Bueno, Marta, Silvia, gracias Alex. Sí, Marta, sí, yo estaba hablando de las que siguen a Jesús, que también siguen a Jesús, pero hablando de las del Evangelio. Marta, Silvia, así como yo resucité, yo las voy a resucitar en el día postrero. ¿Saben qué significa eso? Significa que yo tengo un compromiso con Dios, que Él me va a resucitar. Muchos cristianos están esperando, ¿y qué hacemos mientras? ¿Cuál qué hacemos? Te leí 6 cosas que tenemos que estar haciendo: discipularnos, prepararnos, predicar, discipular, echar fuera demonios, todo eso. Nosotros tenemos que estar impactando al mundo para Cristo. No podemos estar sin hacer nada. Y esa es la tarea que tenemos. El cómo y a quién, ese es nuestro propósito específico. Tal vez un ministerio de niños, tal vez un ministerio a la gente de la calle. ¿Sí me explico? El cómo y a quién, eso es personal con Dios. Pero todos tenemos que estar haciendo lo mismo. Amén. Y a veces no entendemos como Pedro. Mira, vamos rapidísimo a Marcos 16, 6, 7 para que veamos una cosa ahí con Pedro. Vamos a hablar rapidísimo de Pedro en estos 20 minutos que nos queda, para entender que usted puede ser como Pedro, una persona que se dice ser cristiano, que ama a Dios. Usted piensa que ama a Dios, pero en realidad usted no es cristiano ni ama a Dios. Pedro decía amar a Dios, pero no lo amaba de la manera que el Señor demanda que lo amaba. Y Pedro necesitaba una restauración. Pedro necesitaba ser restaurado. Y el Señor lo confrontó a Pedro y lo restauró. Pero quiero que usted sepa antes que Pedro, aun siendo discípulo, no era un discípulo verdadero. Y está el caso de Judas, ¿verdad? Judas, siendo discípulo, no fue discípulo verdadero. Pedro tampoco era discípulo verdadero. Pedro, ¿sabe hasta cuándo se convirtió? Hasta el pasaje que leímos ahorita de la barca. Hasta ahí se convirtió. Hasta le dijo: yo he creído que tú eres el Cristo. Sí, esa revelación te la ha dado Dios. Y muchos también creen, el diablo también cree, pero no obedece, ¿verdad? ¿Qué dice en el capítulo 16, versículo 7? Le dijo: pero id
ya cuando Jesús había resucitado, le dijo, pero id y decir a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, ¿Se da cuenta que Pedro no era un discípulo? incluido a Pedro. ¿Se da cuenta? Le dice, pero id y decir a sus discípulos y a Pedro. Pedro ya no era un discípulo. ¿Por qué no era un discípulo? Porque nadie puede negar a Cristo y seguir siendo un discípulo. ¿Cierto? Cuando vino la prueba dura para Pedro, Pedro lo negó 3 veces a Cristo. Y como Pedro lo negó 3 veces, ya no podía ser su discípulo. Y así hay muchos cristianos hoy en día que se dicen ser cristianos, han negado a Cristo Jesús. Pero ¿cómo si era cristiano salió, perdió la salvación? No, un verdadero cristiano no entra y sale. Un verdadero cristiano tiene caída, se levanta, tiene caída, se levanta. Y Pedro aquí nos enseña la palabra que no era discípulo. Porque ¿qué dice Juan 8, 31 y 32? Los que seréis mis discípulos permaneceréis en mi palabra y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjese lo que dice rapidísimo Lucas 22, 31. Vamos a Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. ¿Llegó ahí? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, aquí la palabra vuelto en griego, ¿sabe cuál es la palabra en griega? Bueno, ¿qué significa la palabra que está en griega? Convertidos. ¿Qué le está diciendo? Una vez que te hayas convertido. ¿Se da cuenta que Pedro no era convertido? Una vez que te haya convertido, confirma a tus hermanos. ¿Se están dando cuenta? Así hay muchos cristianos como Pedro. Van a la iglesia pero no están convertidos. Son simpatizantes de la palabra de Dios. Pedro aún no se había convertido. Porque vamos a leer Juan 8:31 para que entender un poquito qué es esa conversión. Juan 8:31. Dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un verdadero discípulo? Aquel que permanece en la palabra, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, cuando vengan las pruebas difíciles, cuando vengan las situaciones difíciles, usted tiene que tener una mente como la de Cristo, que hizo la voluntad del Padre. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Después usted puede ver en Marcos capítulo 14, versículo 6, 66, que le dijeron, ¿tú estabas con Jesucristo? No, yo no lo conozco. Y lo sí, es que tú hablas como él. No, yo no sé de quién hablas. Oye, pero tú no estabas con Cristo. No, yo no estaba con él ni lo conozco otra vez. Cantó el gallo y Pedro empezó a llorar amargamente. ¿Por qué Juan sí era discípulo? ¿Saben por qué Juan sí era discípulo? Porque Juan estuvo al pie del cañón con María, la madre de Jesús, cuando lo crucificaron, y él no tenía miedo, y él estaba confesando con su presencia ahí que él era de Cristo y que lo podían haber matado, y Pedro no. Así hay muchos cristianos como Pedro hoy en día que dicen amar a Dios. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. ¿No le dijo Pedro? Yo estoy dispuesto a morir por ti. Los cristianos dicen lo mismo, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y salen de la iglesia, sí viven en santidad algunos, pero no hacen la voluntad de Dios, no se preparan y no buscan crecer el reino de Dios. Y eso no es ser cristiano. Y luego dice, vamos a Juan 21:15, por favor. Juan 21:15 para entender esto. Juan 21:15, Pedro necesitaba una restauración, ¿ok? Después de que lo negó, déjeme decirle que sí hay muchos cristianos que necesitan una restauración hoy en día para amar a Dios correctamente. Y le dice ahí, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Nosotros en el español, para decir amar, tenemos una palabra, amar. En el griego no. En el griego
una palabra significaba una cosa. Por ejemplo, yo amo como Dios ama, se decía la palabra agape. ¿Ok? Yo amo a mi esposa, a mis hijos, era fileos. Entonces, si yo decía, hijo, te amo, yo decía, tenía que decir en griego, hijo, filio. ¿Ok? Porque es amor de hijos. Y había la palabra eros, que era un amor sensual y erótico. ¿Ok? Bueno, entonces, en griego, usted lo puede checar, cuando usted pueda tener después en internet, checar, usted se va a dar cuenta de esto. Jesús le dijo, Jesús le dijo, fíjense lo que dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra amas que Jesús utiliza es agape. Le está diciendo, Simón, Pedro, ¿me amas de la forma que yo amo? Es decir, de acuerdo a Corintios 13. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y usted puede checar la palabra amo de Pedro y ¿sabe qué palabra es? Fileo. Es decir, el Señor le está diciendo, yo te amo de la manera que Dios ama y demanda. Y tú me dices, sí, Señor, yo también te amo, pero como amigo. ¿Está entendiendo esa parte? Sí. Aquí dice que dice, tú me amas y le dice, tú sabes que te quiero. Si tú sabes que te quiero, cambia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para amar como Dios ama. Y Dios lo sabía. Que Jesús sabía que Pedro todavía no tenía esa capacidad. Pero Jesús quería restaurar a Pedro. Y luego volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es decir, agape. Y él le vuelve a responder, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Es decir, te quiero como amigo. Pastorea mis ovejas. ¿Se da cuenta que le está dando propósito? Le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero esta tercera vez que Jesús le dice, ya no le aparece la palabra agape, aparece la palabra filio. Entonces, ¿qué hizo? Nuestro Dios se bajó al nivel de Pedro para restaurarlo. Amén. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que todo el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, Pedro aún no podía amar de la manera que Dios demandaba que amáramos, porque no había venido el Espíritu Santo sobre él. ¿Ok? Pero Dios lo quería enseñar cuál es ese amor. Pero Dios, cuando a veces no lo comprendemos, Dios se baja no para quedarnos ahí, se baja para llevarnos a su amor. Y él lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro, te amo, yo también, como amigo, tú me amas como amigo, tú sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dijo, versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le dijo, Señor, tú lo sabes todo? Porque él sabe que lo negó 3 veces, porque él sabe que se cumplió lo que Jesús le dijo. Y te das cuenta que se entristeció porque está teniendo una restauración, un arrepentimiento genuino. Y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta que el Señor, el propósito siempre ha estado ahí? Y luego le dice, versículo 18, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderé tus manos y te ceñirás y otro te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Sabe qué significa el versículo 18 y 19? Antes, Pedro, tú querías hacer tu voluntad. Antes, Pedro, tú querías ir a donde tú querías ir. Hacías lo que tú querías hacer. Pero ahora te voy a decir que vas a madurar porque vas a conocer mi amor. Y a través de mi amor, agape, no el filios, entonces tú vas a entender y vas a decir, Señor, he entendido tu resurrección. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora sí, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. ¿Se está dando a entender? Y le está diciendo ahí en el versículo 19, gloria a Dios. Y Pedro, ten la actitud de que vas a morir por mí. Adrián, Eric, Silvia, Marta, Felipe, todos aquí.
tenemos que tener la actitud de que vamos a morir por Cristo. No en un accidente, no en algo, no estoy hablando de eso. Morir por Cristo significa que si yo tengo que ir a predicar y me van a matar por predicar o estar parándome en la palabra de Dios por el nombre de Jesucristo, yo tengo que tener esa actitud. Si no, yo no soy un verdadero cristiano. Déjenme que se lo diga por más que le duela. Usted no es un verdadero cristiano si no aprende a amar a Dios con el amor agape. Y para amar a Dios como el amor agape es lo mismo que empezamos. Amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pero ¿cómo puedo amar de esa manera? Porque entiendo la resurrección de Cristo. Pero para que haya resurrección, ¿qué tuvo que ver primero? Muerte. Para que haya resurrección en mí, ¿qué tiene que ver primero? Yo tengo que morir al yo. Por eso Jesucristo dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? ¿Y qué le dijo ahorita el final del versículo 19? ¿Y por qué no le dijo lo demás? Porque ya sabía Jesús que Pedro estaba convencido y que ya se había negado a sí mismo, que ya había tomado su cruz. Y ahorita le estaba diciendo entonces, ya sígueme, Pedro. Ya no te tengo que decir que tomes tu cruz y que te niegues. Ya lo aprendiste, Pedro, a través de estas experiencias. Ya lo aprendiste a través de estos 3 años. Pero el diablo te había pedido para zarandearte y el diablo te ha querido sacar. Y así están muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos que se piensan que son cristianos. El diablo lo está zarandeando y no creo que lo está zarandeando con problemas, no. A muchos lo está zarandeando en la mente. ¿Para qué sirves a Cristo? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? No te involucres tanto en la iglesia. No leas tanto la Biblia, esto que el otro. Y la gente no se ha convertido, aunque se dicen ser cristianos. Es que tengo 5 o 10 años. He conocido muchas personas que dicen que tienen 10, 15 años en el Evangelio y no leen la Biblia, la leen muy poco y tienen poco conocimiento. Pena me daría yo ser pastor de ellos. Si usted no tiene conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, no diga que es mi oveja. Y se lo digo de corazón, no diga que es aquí. Se lo voy a decir por qué. No porque no quisiera que estuviera aquí, sino porque no deben de haber ovejas perezosas. Significa que si hay una oveja perezosa, yo estoy haciendo mal mi trabajo. Significa que yo no estoy llevándolo a usted a los pies de Cristo. Significa que usted no está siendo alimentada correctamente, ¿cierto? A ver, habrá unos que van más despacio que otros, sí, pero todos vamos avanzando, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Una persona que se ha convertido, le dice el Señor, sígueme, porque tú ya aprendiste lo demás. ¿Se da cuenta que Pedro necesitaba una restauración? ¿Se da cuenta que Pedro necesitaba esa restauración del Señor Jesucristo? Todos hoy en día como cristianos tenemos que entender dónde estamos. Si amo verdaderamente a Dios, con toda mi alma, con todo mi espíritu o corazón, alma y cuerpo. Segundo, lo estoy amando de la manera que Él quiere. Lo estoy obedeciendo, estoy poniendo mi mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Tercero, soy un cristiano verdadero. Porque un cristiano verdadero le voy a decir que es un cristiano verdadero. Cuando yo permanezco en la verdad, conozco la verdad, me niego a mí mismo, tomo mi cruz y lo estoy siguiendo a Él. Lo estoy siguiendo a Él. Si usted está siguiendo a Cristo, usted tendría que estarme preguntando, Señor, pastor, Dios ha puesto esto en mi corazón, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Esa es la vida de un verdadero cristiano con fuego en el Señor, preguntando qué más hacemos. Algunas cosas de obra y otras cosas para crecer. ¿Qué más hacemos, Señor? ¿Qué más hacemos? Y ese es el fuego que tiene que haber. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo fuego que les ardía a las personas que iban en el camino de Maús, que aprendían de Cristo, les ardía más el corazón, porque Dios les estaba dando el propósito para que lo hicieran, pero ellos no lo entendían y se volvían a pescar. Y si usted se vuelve a pescar 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿sabe lo que va a pasar? Dios lo va a dejar a su propia voluntad. Y usted necesita una restauración como Pedro. Y el Señor te va a sentar y te va a decir, Marta, Silvia, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Y Marta va a empezar a llorar. Y va a decir, Marta o Silvia, ay, Señor, tú sabes que me has hablado 3 veces para hacer esto y no lo he hecho. Pero ahora lo haré en tu nombre. ¿Verdad? Porque hay muchas veces que le fallamos al Señor. Como Pedro.
Nada más que Pedro no estaba convertido. Usted asegúrese que esté convertido. Y que si le falla el Señor, o sea, una persona convertida le falla el Señor. Y no pasa ni mucho tiempo cuando se arrepiente para decirle al Señor, perdóname y aquí estoy para seguir de nuevo. Una persona no convertida le vale gorro y vuelve a la vida, como estos discípulos. Siguieron pescando, porque mi enfoque no está en el reino. Estoy contenta con venir a la iglesia, estoy contento con ofrendar, estoy contento. ¿Cuándo va a haber actividades? No, esta semana no puedo porque cumplo años un día antes. ¿Cuándo va a haber actividades? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a ir? No, tampoco puedo porque nos vamos de vacaciones. Tampoco puedo porque esto y aquel otro. Su vida está planificada en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Una persona que ama al Señor tiene la agenda primero para el Señor. Si el Señor quiere, haremos esto. Usted debería buscarle y preguntarle al Señor, Señor, quisiera tomar vacaciones esta fecha, pero tú dime si esa fecha es la correcta, porque no quiero ponerme entre tus planes. Y el Señor le da la fecha correcta, porque le va a poner muchas actividades antes, o muchas veces le va a tener que decir, renuncia a tu plan, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a muchos. Ya dispuesto con el pie para irme de vacaciones y el Señor me dice, y nos quedamos contentos y gozosos, ¿verdad? A seguir haciendo la obra del Señor. Un verdadero cristiano es aquel que ama a Dios con toda su mente, corazón, espíritu, alma y cuerpo. No como creemos, sino como Dios dice que lo vemos. No como Pedro decía que lo amaba, sino verdaderamente como Dios demanda que lo amemos. ¿Y cómo Dios demanda que lo amemos? Sencillo. Usted puede abrir su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 15. Y vamos a leer estos últimos 3 versículos. Juan 14, 15. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Y no está hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento, está hablando de los mandamientos que Dios está hablando, que Jesucristo estuvo hablando en el transcurso mientras Él estuvo vivo. Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el último, Mateo 16, 24. Dice Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Déjame recordarle que cuando Jesús dice discípulos, no significa que todos sean convertidos. Pregúntele a Judas, ¿verdad? Pregúntele a Pedro. Usted puede ser un discípulo de Cristo, puede llamarse cristiano, pero si usted no es convertido, no es un verdadero creyente. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de ponerla en práctica. Gracias por hablarnos y enseñarnos que la resurrección de Cristo nos enseña verdaderamente el verdadero amor de Dios, que así como Cristo murió por nosotros por un propósito, nosotros también entendemos ese propósito y vivimos para Él, porque ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces, Señor, que hemos apartado nuestra mirada de ti y que hemos apartado nuestra mirada de lo que tú tienes para nosotros. Perdóname por a veces jugar al cristiano, al discípulo, y a lo mejor estaba como Pedro, creyendo que te amaba, pero cuando vino la prueba no te amé y necesito restauración. Perdóname, Señor, restáurame, lávame con la sangre de Jesús y restáurame, Señor, porque te necesito para hacer lo que tú quieres en mi vida. Y aquí estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Enséñame a morir por ti, enséñame a hacer tu vida en mí y enséñame, Señor, que ya no vivo yo, sino vives tú. Ayúdame a amarte con todo mi espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús.